que diversas reacciones generaron las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sobre el balance fiscal, al señalar particularmente que no se lograría de aquí al año 2030. ¿Cuáles han sido las reacciones que ha señalado el Ejecutivo como escenario de aquí precisamente a 2030? Lo vamos a conversar con la periodista Pilar Gutiérrez. Se dice que no se alcanza la meta que se había proyectado en un comienzo. Pilar, ¿cuáles debiesen ser entonces los números de aquí a 2030? Tú tienes todos los datos. Bienvenida, buenas tardes. Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, efectivamente entonces se sincera lo que finalmente ya venían advirtiendo algunos expertos, y es que era muy difícil lograr eliminar el déficit fiscal, esta meta de sostenibilidad, finalmente de equilibrio fiscal para finales del gobierno hacia el año 2030, como se había prometido durante la campaña. Y ahora la nueva meta entonces, José, es llegar a un déficit estructural de 1,5% para el año 2030. Ese fue el cambio que se realizó y se dio a conocer entonces durante la jornada de ayer, cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, daba a conocer cuál es el decreto de política fiscal para el gobierno. Recordemos que finalmente lo que hace este decreto es que cada gobierno que entra tiene que fijar las metas, dos metas en específico, una que tiene que ver con el límite prudente de deuda que no se va a superar, y otra que es con respecto a la meta fiscal a la que se quiere llegar al final del periodo, también fijando entonces los límites de balance que se deberían lograr para cada año en específico de administración. ¿Cuál es la meta entonces ahora del gobierno? Llegar a este déficit fiscal de 1,5% al año 2030. Y por el lado de la deuda, decía el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se va a mantener tal cual está. Actualmente es 45% del PIB, ese límite que no se debería superar, y el plan del gobierno entonces es mantener esa meta tal cual está hasta el momento. Escuchemos lo que decía por este tema el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. ¿Sincera que no va a lograr el equilibrio fiscal al fin de esta administración? Obviamente, el número lo dice. Hay la balanza estructural y la ancla de la deuda. Ambos actúan en conjunto. El balance estructural va midiendo el flujo, el exceso de gasto, en este caso, y cómo se va achicando cada año, pero la otra le pone un límite muy claro a la deuda. Nuestro compromiso es estabilizarla y luego hacerla descender de a poco a contar del año 2028-29. Estas metas son logrables primeramente y muy principalmente recuperando el crecimiento económico, proceso en el cual tenemos plena confianza va a ocurrir. De esa forma entonces el ministro de Hacienda sinceraba que no van a lograr el equilibrio fiscal para el final del gobierno, que, como decíamos, José, es algo que de todas formas se venía advirtiendo hace un tiempo atrás, sobre todo después de conocer el informe de finanzas públicas del gobierno hace un par de semanas atrás, en donde finalmente ellos expusieron esta mirada de que recibieron una situación fiscal mucho más estrecha y más deteriorada de lo que se había estimado en primera instancia, y por lo mismo entonces decían, ajustaban nuevamente el escenario fiscal que se prevé para los siguientes años, y desde esa base entonces decían los expertos se volvía mucho más difícil lograr este objetivo de eliminar el déficit fiscal al 2030. Ahora es bien interesante también comparar este informe de finanzas públicas, ¿no?, que es el escenario base, así lo ha dicho el gobierno, con respecto a los esfuerzos que va a realizar Hacienda y finalmente cómo eso se ve reflejado en este decreto de política fiscal, porque finalmente lo que hace el informe de finanzas públicas es plantear el escenario actual sin ninguna medida adicional o futura. Y en el decreto de política fiscal, con estas nuevas metas, sí se incorporan esos escenarios, como por ejemplo el impacto que puede tener la ley de reconstrucción en términos fiscales, también medidas de contención de gasto a futuro, de recortes de gasto también hacia adelante. Todo eso sí debería estar incorporado entonces en este decreto de política fiscal, y por lo mismo vemos que el escenario base que planteaba el informe de finanzas públicas era que este año el déficit estructural iba a ser de 3,7%.
Ahora, con el decreto, lo que dicen es, bueno, con los esfuerzos que vamos a hacer, queremos llegar a un 2,6% de déficit, es decir, hay casi un punto del PIB de diferencia que se debería lograr con estas medidas que van a impulsar desde Hacienda. En ese sentido, es el primer esfuerzo y desde ahí, desde esa base del 2,6%, se quiere pasar hacia el 1,5% en 2030. Revisemos entonces también otras miradas de los expertos. Yo lo veo como una cierta dosis de realismo. Me parece que es, de alguna manera, casi imposible llegar a equilibrio estructural. Y digo casi porque siempre hay una cierta probabilidad de llegar, pero la probabilidad es muy baja de llegar a equilibrio estructural cuando uno parte de 3,7 puntos del PIB de déficit. Está denominado como gasto social. También es posible mejorar algunos programas. Lo que pasa es que esa parte es más difícil, Mónica, y es más difícil porque cada programa tiene sus beneficiarios y tiene gente que va a luchar. Yo no estoy pensando que aquí hay un tema fácil, pero creo que se puede ciertamente, y es un deber de todo gobierno, mejorar el gasto, el uso de los recursos que son de todos los chilenos. Esta nueva meta parece prudente en ese contexto, dado en el fondo la realidad fiscal y la profundidad en el fondo de este estrés en el que nos encontramos. Se hace cargo de sincerar una situación de ingresos sobreestimados y de gasto que no estaba contemplado. Entonces, efectivamente, ya es un esfuerzo relevante lo que el sinceramiento de este 3,7% del déficit si no hiciéramos nada. Pero el Ejecutivo, en pro también de sus propios compromisos, propone un esfuerzo adicional, que es comprometer un punto más del producto este mismo año. Y eso es algo bastante desafiante, dado que llevamos solamente 3 meses de administración y ya se han hecho fuertes ajustes. Una meta prudente, entonces, dicen, este déficit de 1,5% al 2030, así lo ven los expertos. Eso sí, hay algunas dudas con respecto a cómo se va a llegar a esa cifra en específico, porque si bien Hacienda ha dado a conocer que hay 4 ejes específicos que van a explicar, entonces, llegar a ese 1,5%, falta conocer el detalle más aterrizado, dicen. ¿Cuáles son los ejes que plantea Hacienda? Hablan de recuperar el crecimiento económico, otro de racionalización y reordenamiento del gasto, modernizar la gestión del Estado en las empresas públicas y también la gestión integral de activos y pasivos del Estado. Esos son los 4 ejes, pero los expertos todavía tienen algunas dudas con respecto a cuáles van a ser las medidas más concretas y específicas para calificar finalmente de creíble o no estos objetivos que está planteando Hacienda. Escuchemos lo que decía Patricio Rojas, el economista, por este tema. Los antecedentes que uno conoce hoy día no permiten lograr esa trayectoria, por lo tanto esperamos que hacia adelante, en los siguientes días, el Ministerio de Hacienda entregue los supuestos que están detrás, fundamentalmente respecto al ajuste de gastos. Con ese nuevo antecedente uno pudiese evaluar de mejor forma la credibilidad que puede tener este decreto fiscal. Yo creo que sin los antecedentes, hablar de credibilidad yo creo que no corresponde. Todavía esos antecedentes tienen que ser entregados, el Ministerio de Hacienda los tiene que colocar a nivel del público. Bueno, y uno de los temas que sí genera más dudas también tiene que ver con este límite de deuda de 45% del PIB. Ahí los expertos sí ven un mayor riesgo de que esto se sobrepase, sobre todo considerando que en el informe de finanzas públicas es incluso el gobierno que reconoce que se debería pasar ese 45% hasta el año 2028 y también considerando esta iniciativa que se discute en el Congreso para aumentar el endeudamiento en 6.200 millones de dólares, hay una presión también adicional y por lo mismo dicen hay que estar bien atentos a ver cuáles van a ser las medidas en específico de contención del gasto y otras que se puedan impulsar desde el gobierno para precisamente cumplir con estas metas, tanto la del déficit como también del límite de deuda prudente. Clarísima la explicación de la periodista y conductora de Agenda Económica, Pilar Gutiérrez. Muchas gracias y seguimos en contacto. Que tengas una buena tarde. Buenas tardes. Chao, Pilar.